Individualización de todos los intervinientes. Asimismo, le solicito al Ministerio Público y a las defensas que en caso de existir algún tipo de dato sensible, lo puedan indicar en su momento y con la debida antelación a esta magistrada para efecto de indicarlo en audio y que la audiencia pueda dejar de transmitirse en dicho momento. Ahora bien, en lo que dice relación a la situación particular y tal como lo ha adelantado el abogado José Luis Andrés Alarcón, deja constancia que don Osvaldo Delgado Quevedo no comparece a esta audiencia ni en forma presencial ni de manera remota. Otorgo la palabra a la defensa, quien señala tener algún tipo de excusa a este respecto. Gracias, señoría. Magistrado, mi representado es una persona que enfrenta diversas imputaciones judiciales y ha comparecido a todas ellas siempre puntualmente, como consta a los colegas fiscales y también colegas del Consejo de Defensa del Estado. El día de ayer fui informado por sus familiares que mi representado fue internado ayer precisamente en el Hospital Regional de Copiapó debido a una complicación grave derivada de un problema hepático, una cirrosis antigua que él tiene y diversos síntomas de cierta gravedad que provocaron que fuera internado, y si el tribunal me autoriza tengo el certificado médico emitido por el doctor Mario Navarro Protzer a través de compartir pantalla. ¿Me permite, magistrado? Sí, no hay problema, ya lo exhibió. Ahí está. Si su señoría lo está viendo, ¿se ve bien, magistrado? Déjeme revisar. Dice los datos de individualización de Osvaldo Delgado Quevedo, la fecha lunes 5 de octubre de 2020, admitido a las 10:53 y señala motivo de consulta hace 3 días, hematemesis más melena, dice, posterior a consumo de OH antecedente cirrosis hepática. Niega sintomatología, entiendo, sin respiratorio, señor. Diagnóstico DHC más 2 riocirrosis hepática por OH, descompensado con trombocitopenia. Sí, ese es el dato de atención de urgencia. ¿Sale en alguna parte o tiene algún antecedente que haya quedado hospitalizado, don José Luis? Sí, si usted lee, señoría, en el documento dice datos clínicos, dice pronóstico grave y dice derivado a hospitalizado, medicina interna. Ahí sí, ahí lo vi. Y de acuerdo a lo que me informaron sus familiares, al menos tendría un pronóstico de internación de unos 15 días. Así que por esta razón, señoría, solicito al tribunal se sirva a fijar nuevo día y hora respecto a mi representado, no antes de ese lapso. Hago presente que este documento fue enviado en el día de ayer a los colegas fiscales y querellantes del Consejo de Defensa del Estado, señoría. Traslado al Ministerio Público. Sí, su señoría, así es. Yo ya había tomado conocimiento del DAU 55.226 y en ese contexto el Ministerio Público da cuenta que tiene conocimiento de la patología, porque era un antecedente que yo antes ya conocía. El defensor ya antes, en audiencias previas respecto de otras causas, yo ya conocía que don Osvaldo padecía de cirrosis hepática y en ese contexto dejamos a su criterio la nueva fecha. Consejo de Defensa del Estado. Sí, magistrado, en los mismos términos que ha manifestado el Ministerio Público, innegable es un antecedente que está ahí, por cierto, que da cuenta de una hospitalización, no podríamos desconocer ese hecho, de manera tal que también lo dejamos a la prudencia del tribunal en la nueva fecha. Sí, peticionamos que en el evento de existir una prolongación de esta hospitalización se puedan allanar los medios para realizar dentro de lo posible la audiencia en el lugar que corresponda. Claro, eso siempre y cuando remota. sea informado de manera anticipada por parte de la defensa para poder hacer las coordinaciones respectivas. Perfecto. ¿Algo más que agregar respecto de esta solicitud? Esta parte Por parte de nuestra señoría.
Bien, entendiendo que se encuentra debidamente justificada la inasistencia del imputado a la presente audiencia, dado con el documento que para estos efectos ha presentado su defensa el día de hoy, que dice relación con la hospitalización que el día de ayer, que desde el día de ayer mantiene el imputado, se da lugar a lo solicitado y se fija nueva fecha de formalización de la investigación respecto del imputado para el próximo. Don José Luis, ¿ya puede dejar de compartir pantalla, por favor? Muy bien, señoría. Quería, antes de informar la fecha, si Sala es posible especial, que... Manuel, sala especial, y sería solo respecto, en este caso, del señor imputado delegado Pablo Quevedo. Delgado. Claro. Sí, magistrado, lo que le iba a advertir es que no tengo ningún domicilio en el sistema del señor Delgado Quevedo. ¿Existe una constancia de la notificación? Dame un segundo, Manuel. Que respecto del imputado, señala que Carabineros no encontró moradores en el domicilio. Yo no sé si sea ese el domicilio o la Fiscalía puede aportar uno distinto. El domicilio corresponde a Llanos de Peñablanca, 562, sin departamento, ese es uno. Y el otro, calle Margarita Rocco, 245, Hermanos Carrizo. Magistrado, si me permite. Tengo otro, ¿sí? Sí. El que está en la querella del Consejo. Sí. Adelante. Constituye 4158, Placilla Morales, Copiapó. Sí. Sí. ¿Cuál sería entonces el domicilio? Magistrado, el domicilio que nosotros tenemos registrado y que ha sido el que ha señalado en otras causas el señor Quevedo, está ubicado en calle Los Pituños, número 4158, Placilla Morales, Copiapó. Don Luis, ¿mantiene ese mismo dato? Sí, señoría, el mismo que iba a aportar. Don Luis Miranda. Muchas gracias, señoría. Don Luis Miranda. Parece que tuvo un problema, don Luis. Magistrado, en este punto, si no está disponible Luis, puedo intervenir yo en cuanto a los domicilios. Sí, no hay lo que problema. refiere don Juan Fernández Espejo es los domicilios que se registran del imputado, tenemos problema que se notifique allí. Perfecto, entonces se cita la audiencia de formalización de la investigación, debiendo notificar en forma personal o de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, cumpliéndose los presupuestos legales y estableciendo dichas circunstancias. La certificación respectiva se cita para el próximo 24 de noviembre a las 9:15 horas. 24 de noviembre a las 9:15 horas. Quedan personalmente notificados de todo logrado y resuelto. Entonces, yo no sé si existe algún inconveniente en autorizar desde ya la salida del abogado de don Osvaldo Delgado, dado que la situación jurídico-procesal respecto de él se solucionará en una audiencia diferente. ¿Tiene algún inconveniente el Ministerio Público o necesita de la comparecencia del mismo? No. Yo no sé si José Luis va a querer salir de todas maneras, pero no tengo inconveniente, magistrado. Gracias, señoría. Voy a quedarme escuchando el debate. Sí. Bien, no hay inconvenientes en ese sentido. Y continuamos con la situación jurídico-procesal del imputado Miguel Troncoso. Siendo esto una audiencia de formalización de la investigación, le otorgo la palabra al Ministerio Público. Gracias, magistrado. Bueno, lo primero que es importante señalar es que el ente persecutor ayer, de acuerdo a las coordinaciones y lo que ha venido sucediendo en audiencias complejas, se ha remitido ya copia de la minuta para su mejor entendimiento respecto de todos los intervinientes. Luego de dejar claro aquello, es que el Ministerio Público, evidentemente con algunas precisiones y algunas diferencias menores respecto de lo remitido, viene a comunicar el siguiente hecho. Con fecha 26 de noviembre del año 2012, en virtud del acta de proclamación del Tribunal Electoral Regional de Atacama, se nombró al imputado, nacido en Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado Quevedo, como alcalde de la comuna de Tierra Amarilla. Una vez en el cargo, Delgado Quevedo asumió la dirección y la administración superior de la Municipalidad de Tierra Amarilla, de acuerdo a lo previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, destacando entre sus facultades la supervigilancia del funcionamiento de las obligaciones relativas a promoción del desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 y 4 de la ley antes referida. Para lo anterior,
Osvaldo Delgado, sin perjuicio de las funciones y las atribuciones de otros organismos públicos, debía colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente dentro de los límites comunales, de acuerdo al artículo 5º. Lo anterior a la luz del Plan de Desarrollo Comunal, Tierra Amarilla, desde el año 2009 al año 2012, y la Ordenanza Ambiental Comunal de Tierra Amarilla, publicada el 5 de abril del año 2012 en el Diario Oficial. Fue así como el imputado Osvaldo Delgado Quevedo, tierra amarillano de nacimiento, una vez asumido en el cargo, conoció de manera patente y de manera directa el escenario ambiental de su comuna, en el que la empresa, Compañía Contractual Minera Candelaria, tenía y ejercía un papel preponderante en la afectación significativa del acuífero del sector 4 del río Copiapó en el suelo y en la biodiversidad. En ese contexto, el 13 de septiembre del 2013, la Compañía Contractual Minera Candelaria, empresa minera que desarrolla sus actividades en la comuna de Tierra Amarilla, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental Región Atacama su estudio de impacto ambiental EIA, abro comillas, Candelaria 2030, continuidad operacional, cierro comillas, que tenía como finalidad obtener la autorización sobre la continuidad operacional de la faena minera, extendiendo su vida útil desde el año 2017 hasta el año 2030. La presentación del estudio de impacto ambiental fue conocida por Osvaldo Delgado Quevedo y sus abogados Hernán Bocelán y Ramón Briones, quienes, conociendo los daños ambientales que Compañía Contractual Minera Candelaria había ocasionado en la comuna, sumado a la necesidad de dicha empresa minera de obtener la aprobación de su proyecto de continuidad operacional Candelaria 2030, es que advirtieron una oportunidad para obtener de manera irregular ventajas económicas de parte de la minera, tanto para los asesores externos, el propio alcalde y, en apariencia, para el municipio, ejerciendo para ello indebidamente la función pública desempeñada. Conforme a lo anterior, utilizaron estos imputados la institucionalidad ambiental para fines distintos a los previstos en la ley y ejecutaron diversas conductas destinadas a provocar una negociación con la Compañía Contractual Minera Candelaria. Fue así que bajo los ordinarios números 599 del 13 de noviembre del 2013, 607 del 21 de noviembre del 2013, 367 del 16 de junio del 2014, 606 del 24 de octubre del 2014 y el último oficio del 15 de mayo del 2015, de manera persistente, Osvaldo Delgado, en su calidad de representante de la comuna de Tierra Amarilla, planteó diversas observaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental, CIA, respecto del proceso de calificación ambiental del proyecto Continuidad Operacional Candelaria 2030. Junto con oponerse a las adendas 1, 2 y 3, en base a que, abro comillas, las adendas presentaban graves falencias y errores no subsanables, pues Compañía Contractual Minera Candelaria violaba manifiestamente la garantía constitucional del artículo 19, número 8 de la Constitución Política y la Ley 19.300, así como sus reglamentos del sistema de evaluación de impacto ambiental, sin mostrar ninguna disposición a corregir dicha violación mediante medidas efectivas de mitigación, reparación, compensación y monitoreo ambiental. Cierro comillas. Durante la evaluación ambiental del proyecto, con fecha 3 de diciembre del 2013, Osvaldo Delgado Quevedo, como se ha señalado, contrató los servicios del estudio jurídico Bocelán y Briones para que los abogados Ramón Briones Espinosa y Hernán Bocelán Correa patrocinaran, en representación del municipio, la demanda de reparación ambiental prevista en el artículo 53 de la Ley 19.300, la cual tuvo por objeto obtener la reparación del medio ambiente dañado con motivo de las explotaciones mineras en la comuna, circunscribiéndose la asesoría jurídica contratada a la presentación de la demanda, la preparación, la presentación y la participación en todos los trámites, diligencias e incidentes del juicio ambiental hasta que se pusiera término al mismo por sentencia firme o en virtud de un avenimiento celebrado dentro del marco legal, dejando expresa constancia en dicho convenio que la acción de reparación del daño ambiental no podía ser objeto de transacción o cualquier otro tipo de acuerdo que exima al autor de implementar medidas de reparación ambiental del daño causado,
en concordancia con el artículo 44 de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales. Es así que en el año 2013 se interpuso la demanda de reparación del daño ambiental y se solicitó que la compañía contractual minera Candelaria fuera condenada a la reparación de los daños ambientales, obligándole a realizar diversas medidas reparatorias. Dicha demanda nunca fue notificada a la demandada compañía contractual minera Candelaria por los abogados representantes del municipio. No obstante, encontrarse proveída por el Tribunal Ambiental y haberse apercibido por este para la notificación de la misma, y que tuvo por finalidad excluir e impedir que terceros pudieran accionar legalmente por esta causa, de conformidad con el artículo 18, número 2 de la ley 20.600 y el artículo 54 de la ley 19.300. En el intertanto, hubo errores procesales gruesos que llamaron la atención del tribunal para requerir el apercibimiento, tales como solicitar una audiencia previo emplazamiento de la contraparte y solicitar exhorto para notificar la demanda, cuando en ese entonces el Tribunal Ambiental de Santiago tenía competencias a nivel nacional. Lo expuesto justifica el carácter instrumental de la demanda. Por otro lado, con fecha 3 de enero del año 2014, los abogados Hernán Bocelán y Ramón Briones presentaron ante la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, una denuncia por infracción a la normativa ambiental en contra de compañía contractual minera Candelaria, singularizada bajo el rol D-7-2013, que contenía los mismos hechos que fueron materia de la demanda ante el Tribunal Ambiental. Si bien la denuncia antes señalada originó el procedimiento sancionatorio incoado por la SMA, fue a través del expediente administrativo D-18-2015, en donde la Superintendencia de Medio Ambiente efectuó una serie de diligencias probatorias que se resumen en 2 informes de fiscalización ambiental singularizados bajo el rol DFZ-308-3-RCA-IA y DFZ-2013-23-RCA-IA. Estas actividades de fiscalización fueron las que permitieron constatar una serie de infracciones a la normativa ambiental y culminaron con la imposición de multas en contra de compañía contractual minera Candelaria por comprobarse 10 infracciones al medio ambiente, según consta en la resolución exenta 1111 del 30 de noviembre del 2016, imponiéndose una sanción total de 5.049 unidades tributarias anuales. De las sanciones aplicadas, se destaca la multa de 2.176 unidades tributarias anuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38, letra B, de la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de la cual se sanciona no rebajar consumos de agua fresca en virtud de la creciente recirculación de aguas provenientes del depósito de relaves y de la inserción de aguas tratadas y desalinizadas al sistema. Infracción grave de acuerdo a las letras A y E del artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia de Medio Ambiente. Es en ese contexto y con una demanda por reparación del daño ambiental interpuesta por el municipio de Tierra Amarilla, junto a denuncias por daños ambientales en la Superintendencia de Medio Ambiente, oposiciones y solicitudes de rechazo del proyecto de continuidad operacional de Candelaria 2030, que el imputado Osvaldo Delgado Quevedo, junto con sus asesores internos del municipio y externos, coordinaron reuniones con los representantes de la minera, compañía contractual minera Candelaria, en las que participó y tuvo un rol determinante el gerente legal de la época y actual director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales, el imputado Miguel Troncoso Guzmán, quien, vulnerando su función consistente en dirigir, coordinar y desarrollar las acciones de asesoramiento jurídico integral de las actividades de la compañía, cautelando que éstas se encuentren enmarcadas dentro de la normativa legal vigente y a sabiendas del daño ocasionado, y que las acciones ejercidas por el municipio podrían obstaculizar su proyecto de continuidad de explotación minera hasta el 2030, mantuvo una serie de reuniones y negociaciones orientadas a que el municipio de Tierra Amarilla, representada por Osvaldo Delgado Quevedo,
no ejerciera o se desistiera de las acciones que legítimamente correspondía ejercer para obtener la reparación de los daños ambientales ocasionados por la minera, solicitando este último, Delgado Quevedo, en calidad de alcalde, beneficios económicos a costa del daño ambiental sufrido por su comuna, de la forma en cómo se señalará a continuación. Las negociaciones desarrolladas desde el 2013 hasta el mes de septiembre del 2015 entre el municipio y la minera aparecen como figuras centrales para accionar Osvaldo Delgado Quevedo, el alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, y el gerente legal de la minera Miguel Troncoso Guzmán, quienes participaron desde un inicio en las negociaciones espurias y en la definición de un acuerdo que se plasmó en una transacción contraria a derecho, según fue declarado por la Contraloría General de la República en sus dictámenes contenidos en oficios 033944 del 15 de septiembre del 2017 y número 026408N18 del 22 de octubre del 2018, ambos suscritos por el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto. En efecto, tras largas negociaciones entre las partes supuestamente en conflicto, llevadas adelante tanto en Copiapó como en Santiago, y previa exposición de los acuerdos alcanzados entre las partes, en sección extraordinaria número 1 del Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla de fecha 2 de septiembre del 2015, en la que participaron los imputados Osvaldo Delgado Quevedo y Miguel Troncoso Guzmán, se expuso sucintamente la rendición del encargo profesional a los abogados Ramón Briones Espinosa y Hernán Bocelán Correa y las ventajas del convenio de colaboración entre el municipio y Compañía Contractual Minera Candelaria. Sin embargo, no se expuso el texto de la transacción entre el municipio y Compañía Contractual Minera Candelaria, ni sus términos, ni sus cláusulas, ni sus alcances, que significan la mantención de las conductas de daño ambiental sufrido por la comuna de Tierra Amarilla a manos de la minera. Ni tampoco se informaron los honorarios de los abogados. No obstante lo anterior, a pesar de no explicarse el contenido de la transacción, figuró en el acta de la referida sesión extraordinaria una aprobación por parte del Consejo Municipal de los 3 documentos ya referidos, que se tradujeron en 2 instrumentos privados suscritos entre las partes. El primero, una transacción por la suma de $7 millones y el segundo, un convenio de cooperación entre ambas partes que significó el compromiso de aporte de cerca de $40 millones más otros beneficios por parte de la minera en favor del municipio, aportes que se efectuarían en 2 fases, la primera correspondiente a la fase 1 del convenio, que significaba la entrega de $16.550.000 en un plazo de 24 a 32 meses, y la fase 2 que significaría la entrega de fondos por $22.500.000 en un plazo de 10 años, todo ello a cambio de que el imputado Osvaldo Delgado Quevedo, alcalde de Tierra Amarilla, con infracción de los deberes propios de su cargo, previstos en la Constitución Política de la República, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 20.600, Ordenanza Municipal de Tierra Amarilla y Plan de Desarrollo Comunal, incurriera en conductas contrarias a derecho y significaran en definitiva renunciar al ejercicio de sus funciones públicas. Así las cosas, con fecha 3 de septiembre del 2015, se suscribió mediante escritura privada, cuyas firmas fueron autorizadas ante el notario público de Santiago, doña Nancy de la Fuente, una transacción entre el municipio de Tierra Amarilla, representado por Osvaldo Delgado Quevedo, y Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Ojos del Salado, estas últimas representadas por el abogado Pablo Mir Balmaceda, en cuya virtud se acordó que ambas partes transigen la cuestión controvertida referida a los daños ambientales demandados ante el Tribunal Ambiental y denunciados ante la Superintendencia de Medio Ambiente, destacando los siguientes acuerdos. Primero, se declara que el municipio de Tierra Amarilla, con fecha 13 de diciembre del 2013, dedujo demanda de reparación de daño ambiental en contra de Candelaria en causa rol D-7-2013 del Tribunal Ambiental. Asimismo,
señalan que con fecha 3 de enero del 2014, los abogados Ramón Briones y Hernán Bocelán denunciaron a la compañía contractual minera Candelaria ante la Superintendencia de Medio Ambiente por los daños ambientales descritos en la demanda. Segundo, la compañía Candelaria señala que no ha incurrido en ningún tipo de las conductas constitutivas de daño ambiental descritas en la demanda y denuncia respectiva. Tercero, se hace referencia a la resolución 133 del 23 de julio del 2015 emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Tercera Región de Atacama, que califica favorablemente el proyecto Candelaria 2030 continuidad operacional, condicionándolo al estricto cumplimiento de requisitos y exigencias establecidas en dicha resolución y certificando que en la medida que cumplan con dichas obligaciones, el proyecto se ajusta a la normativa ambiental. Cuarto, en la cláusula sexta del convenio contractual en la cláusula sexta, compañía contractual minera Candelaria y Ojos del Salado, abro comillas, se obligan a pagar a la ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla la suma única total de $7 millones de los Estados Unidos, monto adeudado conforme al valor del dólar observado el día anterior hábil a la firma del acuerdo, el que se paga en la forma establecida en la cláusula séptima y según instrucciones notariales dejadas por las partes a la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente. La cláusula séptima señala que, en consideración al contrato de servicios profesionales suscritos entre el municipio y los abogados Ramón Briones y Hernán Bocelán, que forman parte del estudio jurídico Bocelán, Briones y Irureta Sánchez, Abogados Limitados, y teniendo presente que estos últimos rindieron cuenta documentada a dicho municipio, compañía contractual minera Candelaria y Ojos del Salado procederán a pagar directamente los honorarios correspondientes a los servicios jurídicos, de acuerdo al artículo 1572 del Código Civil, por cuenta de la municipalidad y con cargo al monto deudado referido en la cláusula sexta presidente, reduciéndose de este la suma de $4 millones. Cantidad que se deduce del monto deudado y que se compensará cumplida que sea la condición suspensiva en la cláusula novena, esto es que la resolución exenta 133-2015 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Atacama, que califica favorablemente el proyecto Candelaria 2030 continuidad operacional, quede firme. Quinto, como concesión recíproca al pago de estos $7 millones, el municipio, representado por Osvaldo Delgado Quevedo, en infracción de los deberes propios de su cargo, se obligó a efectuar las siguientes conductas. 1. No perseverar con la demanda ante el Tribunal Ambiental. 2. Comunicar al punto focal de la OCDE ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que las partes han alcanzado un acuerdo. 3. Declarar y reconocer sin reservas la inexistencia de daño ambiental alegado en las demandas, denuncias o acciones existentes. Reconocimiento basado en un nuevo estudio de antecedentes técnicos y disponibles y que han sido explicados y revisados por los equipos técnicos de ambas entidades, habiendo comprobado que los daños ambientales alegados no han acontecido o no han sido provocados por compañía contractual minera Candelaria. Cuarto, de acuerdo a la cláusula décima del contrato de transacción, la municipalidad se obligó a renunciar respecto de cualquier pretensión encaminada a la impugnación de la RCA. Quinto, Osvaldo Delgado Quevedo se obligó a otorgar a las mineras el más amplio, completo y total finiquito respecto a la cuestión controvertida relacionada con los daños ambientales que motivaron la presentación de la demanda por daño ambiental, renunciando al ejercicio de acciones, derechos y pretensiones de cualquier naturaleza vinculada a la controversia sobre daño ambiental. En efecto, en la especie, Osvaldo Delgado no perseveró el ejercicio de las acciones vinculadas al daño ambiental ocasionado por la minera, renunció a impugnar la resolución de calificación ambiental de su proyecto de continuidad operacional Candelaria 2030 y otorgó finiquito respecto de todos los derechos y acciones vinculadas al daño ambiental ocasionado, conductas todas contrarias a derecho y significaron una infracción a los deberes de su cargo previstos en la Ley 20.600, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ordenanza de Municipalidad de Tierra Amarilla, Plan de Desarrollo Comunal, entre otros cuerpos legales. Los aportes de compañía contractual minera Candelaria relativos a la fase 1 del convenio se canalizaron mediante las entregas de dinero a la corporación municipal, Cordeta, persona jurídica formalizada, mientras que los otros
Restos de aportes sean efectuados directamente por Candelaria a los representantes legales del alcalde, sin pasar por intermediación del municipio ni de la mencionada corporación, siendo dirigidos a actividades no relacionadas con reparación ambiental. En resumen, el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, concertado con sus abogados Ramón Briones y Bocelán, solicitó y aceptó el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros de parte de la compañía contractual minera Candelaria para infringir los deberes del cargo. Concretamente, para, primero, acordar un contrato de transacción respecto de materia sobre daño ambiental en contravención a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 20.600, pese a existir una prohibición legal en la materia. Segundo, renunciar o no perseverar en el ejercicio de la acción por reparación de daños ambientales producidos en la comuna, infringiendo los deberes y funciones públicas a las que se encuentra asociado, establecidos en los artículos 4, letra B y 5 de la ley 18.965, que es la orgánica de municipalidades, como lo es el ejercicio de la reparación del daño ambiental producido en la comuna. Tercero, no impugnar la RCA 133 del 2015 sobre continuidad operacional, resolución exenta número 133 del 23 de julio del 2015 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Tercera Región de Atacama, pese a que el propio municipio había solicitado el rechazo del proyecto ante la autoridad ambiental en 4 oportunidades. Cuarto, renunciar al ejercicio de todas las acciones, pretensiones y derechos vinculados a la cuestión controvertida sobre daños ambientales. Cabe señalar que el beneficio económico solicitado ascendió a la suma de $7 millones, de los cuales $3 millones se destinaban directamente a arcas municipales y $4 millones por cuenta del municipio se destinaron al pago de los honorarios de los asesores y abogados externos. Además de solicitar y aceptar el pago de cuantiosas sumas de dinero a título de aporte o donaciones en el marco de un convenio de cooperación, pagos que estaban supeditados a la condición suspensiva que la resolución exenta 133 del 2015 de la Comisión de Evaluación Ambiental, que califica favorablemente el proyecto Candelaria 2030 continuidad operacional, quedara firme. Convenio de colaboración con compañía contractual minera Candelaria suscrito el mismo día en que se firmó la transacción referida, en el que ambas partes se comprometían a hacer su máximo esfuerzo para mantener una sana convivencia que creara un clima que favorezca el cumplimiento de los fines específicos de cada una de ellas, elevando a la condición esencial del convenio el evitar cualquier tipo de controversia, cualquier tipo de conflicto que atente en contra de la reciprocidad en que se basa el convenio y que pueda menoscabar la sana convivencia entre las partes. Lo que se ve corroborado por el hecho que la ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla, pese a haber formulado diversas observaciones en el CIA respecto del estudio de impacto ambiental de Candelaria y sus adendas, solicitando en reiteradas oportunidades el retiro del proyecto y luego su rechazo, no impugnó la resolución de calificación ambiental del proyecto Candelaria 2030 por constituir la renuncia a dicho medio de impugnación una de las contraprestaciones recíprocas asumidas por el municipio para recibir la suma de $7 millones y luego los aportes con cargo al convenio de cooperación, esto último para respetar la sana convivencia entre ambas partes y de paso propender a la verificación de la condición suspensiva en la que se encontraba supeditado el pago de los $7 millones para el municipio y principalmente sus asesores jurídicos. Por su parte, el gerente legal de la época y actual director de Desarrollos de Negocios y Relaciones Gubernamentales, abogado de la minera, señor Miguel Troncoso Guzmán, participó en la aceptación por parte de su empleador y representada compañía contractual minera Candelaria en orden a entregar a los funcionarios municipales y sus asesores los mencionados beneficios económicos, lo que se tradujo en el pago de una cuantiosa suma de dinero a la transacción espuria, junto con el compromiso de aportes para el municipio en el marco del convenio de cooperación a cambio de la infracción de los deberes del cargo, consistentes en la negociación en materias prohibidas por ley, con el propósito de obtener un objetivo estratégico. ¿Cuál fue? Remover el obstáculo que significaban las acciones desplegadas por Municipalidad de Tierra Amarilla para obtener la autorización de continuidad operacional de parte de la institucionalidad ambiental.
El hecho antes referido configura respecto de don Miguel Troncoso un delito de soborno del artículo 250 del Código Penal, autor consumado bajo la figura del 15 número 1. Eso es, su señoría, la formalización de hechos. Don Miguel Troncoso. Su ¿Escuchó y señoría. entendió los hechos de la formalización? Sí, lo entendí, su señoría. ¿La defensa de don Miguel Troncoso requiere alguna precisión respecto de los hechos de la formalización? No, su señoría, muchas gracias. Por formalizar la investigación en los términos expuestos, don Juan Fernández, perdón, ¿alguna precisión respecto de los hechos? Magistrado. Por formalizar la investigación en los términos expuestos por el Ministerio Público. Señor fiscal, tiene la palabra. Magistrado, bien, el Ministerio Público, si bien en principio no habría discusión en relación con las cautelares, el Ministerio Público va a solicitar arraigo nacional, pero aún sin perjuicio de aquello, es importante explicar, digamos, y estructurar, digamos, esta investigación, y a partir de ahí el Ministerio Público hará la siguiente exposición. Lo primero es señalar que, tal como se ha indicado en la exposición de hechos, el alcalde, en términos generales y en concreto el alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en el ejercicio de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, tiene una función que es la protección de bienes jurídicos o derechos subjetivos individuales y colectivos. Esto evidentemente se encuentra traducido en nuestra Constitución Política, en el 19 número 8, pero esto llevado a la práctica se traduce en un ejercicio basado en 3 herramientas en el marco de la institucionalidad ambiental. Por un lado, se convierte en informante en el marco del sistema de evaluación ambiental. Por otra parte, se encuentra con competencias para participar en mecanismos de participación ciudadana. Por otra parte, se encuentra apto para solicitar la invalidación de las resoluciones de calificación ambiental y, en el escenario que nos convoca, en caso que se verifique daño significativo, presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal Ambiental. Esas herramientas, su señoría, fueron parte de la estructura de los deberes propios del cargo del alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, que fueron en definitiva infringidos en pos de la celebración de esta transacción que la Contraloría General de la República en el año 2017, reiterado en el año 2018, señaló como contraria a derecho. Para efectos de hacer todo un poco más práctico y más ágil en el marco de esta causa que tiene bastantes puntos, solicito su señoría autorización para compartir pantalla. Esto en el orden fiscal y para entender el contexto de la alegación, dice relación para justificar la cautelar de arraigo nacional solicitada. Sí, sí. Bien, tiene autorización para compartir pantalla. Gracias, magistrado. Bien, a ver, vamos a comenzar. A ver, espérese. Bien, esta causa, su señoría, que es la causa de causa candelaria con la Municipalidad de Tierra Amarilla, se origina todo, hay que partir señalando que efectivamente nos encontramos en presencia de un alcalde, Osvaldo Delgado Quevedo, con fecha 26 de noviembre del año 2012, fue nombrado alcalde por representación de la Municipalidad de Tierra Amarilla, aprobado por el Partido Progresista. Aquí se dispone en las funciones que en definitiva son traducidas en el marco de esta Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece todas las obligaciones ya indicadas. Sin embargo, nuevamente volvemos a hacer referencia que estas obligaciones antes indicadas se traducen en varios cuerpos legales, siendo el primero, evidentemente, las previstas en la Ley Orgánica y en el Plan de Desarrollo Comunal. Este Plan de Desarrollo Comunal es bastante importante porque configura el esqueleto, junto con los de planificaciones territoriales, de la forma en cómo el municipio vela por el ejercicio de estos derechos subjetivos, colectivos e individuales de esta población. Para esos efectos es importante hacer referencia que ya
Candelaria en la página 12 en el capítulo 9 de la relación del proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo comunal. En la página 12 da cuenta en el ítem de medio ambiente, que reconoce efectivamente que este plan de desarrollo comunal determina o mantiene determinados objetivos, que evidentemente objetivos están ligados con la mantención de un buen ambiente libre de contaminación. Y efectivamente lo que se tenía que incorporar a través de este capítulo es la manera en cómo este plan de desarrollo comunal se relaciona con el proyecto de Candelaria 2030. Bueno, eso no fue así, eso se puede advertir porque en definitiva la relación con el proyecto no se señala nada en este punto, sino que únicamente se señala que en la medida que se cumpla la normativa legal ambiental en la materia, se estaría respetando asimismo el plan de desarrollo comunal de la Municipalidad de Tierra Amarilla. Sin embargo, no se desarrolla este tema ni tampoco se determina de manera cabal cómo aquello va a suceder. Eso es bastante importante, su señoría, y luego voy a volver a este mismo tema. Y voy a volver a este mismo tema porque es importante también tomar en consideración que esta estructura y este esqueleto, la Municipalidad de Tierra Amarilla la estructuró de buena manera. La estructuró de buena manera en el año 2012 porque publicó el 5 de abril del año 2012 una ordenanza en el Diario Oficial, y en esa ordenanza del Diario Oficial, ya en el artículo primero de dicho cuerpo legal, se establece concretamente que esto forma parte, junto con otros cuerpos legales, un marco normativo que regule, proteja el medio ambiente de la Comuna de Tierra Amarilla, todo esto sin perjuicio de las leyes y los organismos responsables de la cautela del hábitat, junto con contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos. Espérese, magistrado. A ver, ay. ¿Me ven? Sí, Yo no. se le salió la pantalla compartida. Sí, se me salió en la pantalla, lo que pasa es que este computador, deje verificar, magistrado. Deje verificar. Magistrado, a ver, ¿me da autorización para reiniciar el computador? Y suspender la audiencia 2 minutos, nada más. Su señoría, Dígame. la alternativa es que yo le señale que nosotros no nos vamos a oponer a la medida cautelar solicitada para efectos de abreviar la audiencia, si usted prefiere. Don Luis. Sí, es que yo sé que no va a haber oposición, bueno, es algo que nosotros mantuvimos una discusión, sin embargo, bueno, es básicamente... O sea, sin perjuicio de la falta de oposición, está en su derecho y obligación también de exponer Sí, las es que es razones que eso. justifican la medida cautelar. En ese entendido, bien, vamos a hacer un receso y parar la transmisión del canal del Poder Judicial por 5 minutos para efectos de solucionar los problemas técnicos que pueda tener el Ministerio Público respecto de la argumentación relativa a la justificación de la medida cautelar. Gracias, magistrado. Lo apago.
Ay, ahora sí, disculpen, que este computador está muy viejito, parece. Ya. Ahora sí. Sí, su señoría. Bien, Bueno, entonces reanudamos la audiencia constatando la presencia de los intervinientes, quienes proceden, ya se vio, a activar sus respectivas cámaras para constatar su comparecencia. Y en ese entendido, hago presente que nos encontrábamos en la etapa de argumentación de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, haciendo presente que ya hubo referencia a las características del proyecto de Minera Candelaria y a los objetivos relacionados con la protección al medio ambiente y asimismo al referido a la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla y a la ordenanza publicada en el Diario Oficial que dice relación con la debida protección al medio ambiente. Otorgo la palabra a don Luis, fiscal de la causa, para que proceda en consecuencias a continuar su argumento. gracias, magistrado. Bien, habiendo ya dejado la argumentación más bien de la estructura jurídica que comprenden este tipo de obligaciones comunales como organismo del Estado más cercano para los ciudadanos, es que es necesario señalar que Osvaldo Delgado, tierra amarillano de nacimiento, ya cuando asumió el cargo tomó conocimiento patente de la labor que ejercía la compañía contractual minera Candelaria, pero a su vez también desde las afectaciones, biodiversidad, suelo, acuífero de la cuenca del río Copiapó. Eso se ve traducido en a lo menos 4 antecedentes. El primer antecedente es una reproducción, efectivamente Osvaldo Delgado presta declaración. Se escucha muy bajito. Eso luego se encuentra enmarcado dentro de un triple contenido probatorio. Por un lado, se encuentra que esta causa, su señoría, esta causa en términos de la existencia del daño, fue objeto de un tratamiento que se tradujo en episodios audiovisuales que se reprodujeron en distintos medios. Y uno de ellos es este video, que es bastante ilustrativo. Es un video que dura muy poco, 1 minuto. Este magistrado configura una serie de antecedentes que fueron puestos en conocimiento ya en el año 2013. Francisco Costaval, ex representante de compañía contractual minera Candelaria, dio cuenta de los primeros acercamientos para tratar la existencia del daño ambiental, pero no desde la perspectiva de ver cómo se mitigaba el daño ambiental, sino desde la perspectiva en cómo se instrumentalizaba la institucionalidad ambiental con la finalidad de obtener recursos. Y en ese contexto es importante ya situar en el año 2013, es decir, antes de que Compañía Contractual Minera fuera adquirida por esta compañía norteamericana, la participación de Miguel Troncoso. En ese contexto es importante tomar en consideración esta declaración prestada el 9 de noviembre del 2018 por Francisco Javier Costaval Madrid, que da cuenta que
efectivamente hubo acercamientos por parte de Osvaldo Delgado mientras se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad de Tierra Amarilla, y en esas reuniones que tenían por finalidad esta explicación respecto de daños, pero no como finalidad para mitigar, sino con la finalidad de obtener recursos, es para ello que se hizo una reunión en un hotel céntrico de Copiapó, ubicado en la Plaza de Armas, al parecer Diego de Almagro, en el año 2013, donde estaba Peter Quinn, Miguel Troncoso y yo de la Municipalidad de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado. Al parecer el administrador municipal y otro funcionario, no sé si era abogado, donde pedían financiamiento para proyectos para compensar el daño ambiental. Ellos les explicaban que en definitiva la resolución de calificación ambiental de la época no constataba daños, y a partir de ahí aquello se suspendió. Sin embargo, posteriormente se reanudó con la adquisición de esta compañía contractual minera por esta otra multinacional. Eso se ve corroborado mediante la declaración de don Osvaldo Delgado, que prestó en causa diversa el 1 de junio del 2020 a las 9 de la mañana, en donde dio cuenta de que a mediados del año 2014, en una reunión en la municipalidad en que estaba Jaime Mulet, con Bahamonde, Jaime Bahamonde, administrador de la Municipalidad de Tierra Amarilla de la época, y Jorge Brito, asesor jurídico de la Municipalidad de Tierra Amarilla de la época, Mulet me explicó que había que demandar a la minera de Tierra Amarilla para que indemnizara a la comuna por los daños ambientales, y así conseguiríamos recursos frescos para la gestión. Esa en definitiva. Y además me servía para mi imagen. Me explicaron que ellos conocían abogados expertos de Santiago y que ganaríamos y que había que hacerlos sí o sí. Yo acepté la idea, me pareció buena porque el daño ambiental de la minería en la comuna es algo importante que siempre le ha dolido a la comunidad, por lo que como tierra amarillano y como alcalde me parecía algo muy justo que había que hacer. Ellos tomaron, continúa señalando, ellos tomaron las decisiones más importantes, como cuándo demandar, cuándo negociar, si reunirse o no con la minera, etcétera. Así como la decisión de rechazar el primer ofrecimiento de dinero que hizo, así como ellos fueron quienes decidieron cuándo aceptar el monto para cerrar el acuerdo. Mulet y Bahamondes también. Y este acuerdo, su señoría, se funda, tal como lo señalaremos posteriormente, en una presentación de una demanda y una denuncia que se funda en un informe. Este informe está confeccionado por Pablo Andrés Barañao Díaz, él presta declaración el día 10 de octubre del año 2018. Él es el representante de una sociedad por acciones que se denomina Mejores Prácticas, que determina efectivamente la existencia de daño ambiental y la participación de compañía contractual minera Candelaria de manera preponderante en este ejercicio de daño ambiental significativo. A cambio, él, por el informe, recibió 15 millones de pesos, pero por la asesoría recibió 400 millones de pesos. Este informe, magistrado, se encuentra resumido en un párrafo de este mismo de este documento de aproximadamente 50 páginas aproximadamente, en donde se explica con precisión. En síntesis, existe evidencia que el proyecto Minera Candelaria, en conjunto con sus modificaciones posteriores, ha generado impactos y daños ambientales muy significativos sobre la localidad de Tierra Amarilla, ocasionado principalmente como consecuencia de la gran proximidad de esta faena de gran escala a las zonas urbanas de pueblo. Ha contribuido la ocurrencia y la persistencia de estos impactos ambientales, una inadecuada evaluación de impacto en los estudios de impacto ambiental, la calificación mediante declaraciones de impacto ambiental de proyectos que deberían haber sido evaluados mediante estudio, un plan de seguimiento ambiental inadecuado, una pobre interpretación de los resultados de este plan de seguimiento y la falta del cumplimiento de la minería de las obligaciones de informar inmediatamente los impactos ambientales no previstos. Estos daños han venido a nuestro juicio incrementándose hasta el día de hoy, afectando así hasta el tiempo presente el derecho de los habitantes de la comuna de Tierra Amarilla de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Aquel antecedente es el que configura las bases para el inicio de la instrumentalización de la institucionalidad ambiental y, por otra parte, la negociación conforme lo expondremos a continuación.
Tal como lo hemos señalado, estas obligaciones, herramientas y disponibilidades para hacer uso de, el ejercicio de derecho de defensa de los principios y deberes constitucionales se instrumentalizó en el ejercicio de dos partes, por así decirlo. Por una parte, efectivamente, Compañía Contractual Minera Candelaria, y por otra parte, la Municipalidad de Tierra Amarilla, y esta a su vez desde dos perspectivas. Una perspectiva fáctica, en donde participó de manera importante Osvaldo Delgado Quevedo, y otra perspectiva jurídica de asesoría de cómo esta institucionalidad se podía instrumentalizar junto con el estudio jurídico de Bacelán Briones. Es así como este estudio jurídico inicia a partir de una invitación dirigida, tal como lo hemos señalado, por Osvaldo Delgado, por indicación y ofrecimiento de Jaime Mulet, presta declaración don Héctor II Valenzuela Castellanos, el día 8 de junio del 2020 a las 11 de la mañana, quien señala que se generó esta invitación, aparecen las iniciales HVC, principalmente en el decreto de invítese, y esto se traduce finalmente en un contrato, su señoría, contrato que establece dos cláusulas que son fundamentales para entender esta causa. La primera es la cláusula tercera que dice la acción de reparación del daño ambiental no podía ser objeto de transacción o cualquier otro tipo de acuerdo que exima al autor de implementar medidas de reparación ambiental del daño causado. Y la cláusula cuarta, que señala que los honorarios serán pagados como costas personales del juicio, en los términos del artículo 139 del Código de Procedimiento Civil, y que ascenderán al 20% solamente del valor económico de las reparaciones que la demandada sea condenada a realizar o se convengan o concilian. Es decir, existía ya un conocimiento de lo que se debía realizar. Efectivamente existía un conocimiento de que las transacciones por regla general están prohibidas en materia ambiental, pero están permitidas en la base, conforme al artículo 44 de la ley 20.600, en la medida que se contemplen medidas de reparación ambiental. Si bien jurídicamente se denomina transacción, en términos estrictos no se está transando plata. Lo que se está transando, sus señorías, son medidas de reparación ambiental en función de lo que se constata que es el daño. Pues bien, dejando eso en claro, es que es importante, precisamente con lo que ya se señaló en un principio, esto es de las 4 facultades de los municipios en el marco de esta institucionalidad ambiental, que Osvaldo Delgado, en un principio solo y luego asesorado por Bacelán Briones, presentó de manera persistente oposiciones a las adendas que se transformaron en instrumentos Ixara, en donde señalaba dos cosas principalmente. Por una parte, que no se consideraba lo previsto en el artículo 19, número 8 de la Constitución Política, en la ley 19.300, así como los reglamentos existentes en el tema, y por otra parte, no se contemplaba ninguna medida efectiva ni de mitigación, ni de reparación, ni de compensación, ni tampoco de monitoreo. Aquí aparece el link, su señoría, respecto de el escenario en donde se encontraban todas estas informaciones a las adendas formuladas, y también se encuentra esto reproducido en la carpeta investigativa a través de un oficio que es el ordinario 125 del 2018, en donde el Servicio de Evaluación Ambiental remite esta información el 29 de agosto. Pues bien, es así como, en definitiva, luego de esta labor informante, cambiamos a la otra labor o la otra facultad, que es una facultad prevista en el artículo 18 de la ley 20.600 en relación con el artículo 54 de la ley 19.300. Respecto de esta facultad, es necesario, magistrado, hacer presente desde ya que esta es una finalidad excluyente. Es decir, el artículo 18 de la ley 20.600, que crea estos tribunales medioambientales, establece desde ya que distintos organismos, las municipalidades o el Consejo de Defensa del Estado, en el marco de la existencia de daños, pueden presentar demanda medioambiental. Sin perjuicio de ello, esta es una finalidad excluyente. Es decir, se presenta por parte del municipio y excluye a cualquier otro tipo de interviniente que pudiese existir y que pudiese accionar. La legitimidad activa se usa una vez y quien la usa excluye al resto. Bueno, esa demanda, tal como lo ha señalado en la formalización, tiene dos elementos. Por un lado excluye, pero por otro lado se excluye porque se interpone, pero se interpone mal. Se interpone mal porque no se notifica y porque existen errores gruesos en la tramitación.
se pide exhorto en circunstancias que únicamente había un tribunal ambiental, y adicionalmente esta fue apercibida y finalmente se tuvo por no presentada. Y en ese escenario, precisamente volvemos a esta forma de presentaciones que hizo Osvaldo Delgado, o explicaciones que hizo Osvaldo Delgado a los medios de comunicación, es que esta cobra relevancia. No la voy a exponer completamente, son 13 minutos, pero sí, su señoría, voy a exponer el minuto número 11, en donde se advierte desde ya que lo que persigue Osvaldo Delgado Quevedo a través de la interposición de la demanda no es obtener medidas de mitigación. Lo que trata de obtener es solicitud de beneficios económicos. Espérense, es acá. Bueno, su señoría me señalan que me señalan que se escucha muy mal, sin embargo es importante tomar en consideración. Sí, así, sí. Bueno, pero lo importante es que ya en ese contexto la periodista le pregunta, bueno, pero ustedes quieren plata, pero eso no mitiga el daño ambiental. Por eso Osvaldo Delgado, ante esa pregunta que es tan evidente, es tan de sentido común, responde sí, efectivamente, lo que nosotros buscamos es plata. Y eso, su señoría, es lo que se traduce finalmente en la transacción. Y antes de la transacción, se interpuso la demanda. Y esta demanda se tuvo por no presentada, atendido al apercibimiento por los errores gruesos en la tramitación. En efecto, se incorpora el 5 de julio del año 2018 un ordinario del Tribunal Ambiental quien señala que no se tuvo por presentada la demanda precisamente a partir de la falta de actividad de los asesores de la Municipalidad de Tierra Amarilla. Pues bien, ya lo hemos señalado, esta actividad, judicialización, también se tradujo en esta presentación en la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta presentación en la Superintendencia de Medio Ambiente fue un elemento, no fue ni el más determinante, ni mucho menos, fue uno de los antecedentes que posteriormente se tradujeron en dos informes que en donde se contemplan diferentes diligencias probatorias, que en definitiva, ¿qué constataron? Constataron un nivel decreciente de los niveles del acuífero de la cuenca del río Copiapó, en donde se determina la existencia de este daño ambiental y de manera preponderante, Compañía Contractual Minera Candelaria participa en la ejecución de este daño significativo. Lo anterior en que se traduce en que existe una sanción. Y esta sanción, en definitiva, es la que interpone o la que se traduce en estas más de 5.000 unidades tributarias anuales. En concreto, la Superintendencia de Medio Ambiente señala que el registro histórico del nivel de aguas subterráneas en los pozos de inspección de aguas arriba y aguas abajo de las instalaciones de Compañía Contractual Minera Candelaria y las mediciones efectuadas en terreno, se observó un descenso en los niveles de todos los pozos en más de 3 metros por año, observándose así que los pozos han disminuido entre 1 y 23 metros por año. El nivel estático de los pozos se ha ubicado sobre los 54 metros de profundidad, sobrepasando en algunos casos los 100 metros. Eso se encuentra analizado a partir de precisamente la misma información que proporcionó Minera Candelaria junto con los antecedentes y los registros públicos de la Dirección General de Agua. Bien. Esta constatación de daño ambiental, magistrado, posteriormente se ve corroborada, si bien esto es un antecedente público, se ve corroborada con a lo menos 5 declaraciones. Paulina Barca,
profesional de la dirección de la Superintendencia de Medio Ambiente, Andrea Masuero, profesional también de la Superintendencia de Medio Ambiente, don Felipe Sánchez Aravena, y profesional también, él también es de la Superintendencia de Medio Ambiente, y también otro profesional de la Dirección General de Agua, quienes son contestes en señalar efectivamente que participaron en la fase de fiscalización, en la fase de sanción en su caso, y que finalmente esto se tradujo en la existencia de daño ambiental. Es importante, su señoría, tomar en consideración la existencia de estos informes. Posteriormente les señalaré por qué. Ahí señala, bueno, lo traté de ampliar lo más que se podía, daño. Y esto, del daño que vengo señalando, se puede analizar desde una perspectiva gráfica patente y también importante. Paulina Barca acompaña, y este es el descenso, su señoría, de la cuenca del río Copiapó. Si lo podemos verificar. Efectivamente, en esta labor participa de manera importante, esto se analiza, es la tendencia de los niveles estáticos de los pozos monitoreados por el proyecto de Candelaria, y en ese contexto se toma en consideración también cuál es la labor que tuvo el inicio de la planta desalinizadora que se incorporó en el marco de la resolución de calificación ambiental, y la respuesta es mínima, no tuvo injerencia. Es en ese escenario, en el escenario en donde ya se encontraba en la fase de instrumentalización de la institucionalidad ambiental, es que comienzan las negociaciones que ya había señalado comenzaron en el año 2013, pero ahora continúan con don Miguel Troncoso que era gerente legal de la época, y es parte importante también esta atribución y el contenido de su contrato, porque no establecía cualquier tipo de obligación. Su obligación era dentro de las más importantes de la compañía contractual minera, ¿cuál es? Que debía realizar una asesoría general, legal, para que todo el comportamiento de la empresa se ajustara a la normativa legal vigente. Bueno, eso no sucedió. Aquí se encuentra un organigrama que facilitó Compañía Contractual Minera Candelaria, y donde se encuentra, en definitiva, la participación en la parte jefatura. Bueno, este es un organigrama actual en donde él se encuentra como gerente de negocio y relaciones gubernamentales, y estas negociaciones que partieron en el año 2013 con don Miguel Troncoso, posteriormente se traducen en la finalización de un consejo comunal en la comuna de Tierra Amarilla en el año septiembre del año 2015. ¿Y qué se resolvió ahí? Se resolvió una transacción. ¿Y la transacción cómo era? Bueno, la transacción era contraria a derecho, su señoría. Ya lo ha señalado don Jorge Bermúdez Soto, lo incorporó en su ordinario 33.944 el 15 de septiembre del 2017, y posteriormente el 22 de octubre del 2018, en donde analizó este contrato de transacción, señalando que no se ajustó a derecho, pero que no se ajustó a derecho sobre la base de a lo menos 5 cuerpos legales. La ley 20.600, la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente, la ley orgánica constitucional de municipalidades y la ley general de base de medio ambiente de la ley 19.300, en donde se estableció precisamente que la transacción era contraria a derecho porque, en definitiva, no cumplía los objetos que se tuvieron a la vista al momento de la generación de esta institucionalidad ambiental a la que me he venido refiriendo durante todos estos puntos. Y uno podrá decir, bueno, esto habrá sido excepcional, ¿no es cierto? Pues no, su señoría, la verdad es que este es un mecanismo que ocupó en el ejercicio de la aprobación de la resolución de calificación ambiental por parte de Compañía Contractual Minera Candelaria, con otros intervinientes o con otros informantes. En ese contexto, presta declaración don Juan Carlos González Celada, él es representante de la CASUB, en la CASUB también forma parte de Compañía Contractual Minera Candelaria, y en definitiva, ¿qué se hizo? También con la finalidad de que no se reclamara en el marco de la institucionalidad ambiental, es decir, que se les silenciara, se suscribió también un contrato a cambio de ¿qué? $100.000, renunciando por parte de la CASUB a ejercer acciones judiciales y administrativas a la RCA, todo esto a cambio de la suma antes referida, y que se encuentra traducido en este convenio de cooperación entre la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó, Piedra Colgada Desembocadura, y Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. Es decir,
Esto de hacer las cosas al margen de la institucionalidad ambiental es algo que ya se puede advertir conforme lo ya indicado. Y esto ya indicado, finalmente se traduce tal como lo hemos señalado en un acta del Consejo. Y acá también volvemos a poner el acento en que en esta acta del Consejo, previamente conforme a la normativa legal vigente, se tiene que traducir en una citación. Y en esta citación, Jaime Bahamondes lo que señala es que se cita para qué, su señoría, para ver el convenio con Compañía Contractual Minera Candelaria y varios. Nada más. Eso, posteriormente se traduce en el acta del Consejo, en donde se incorpora completamente el convenio. Termina. Luego que termina, hacen una exposición sucinta de la rendición de cuentas del informe detallado por los abogados Ramón Briones Espinosa y Hernán Bocelán, el texto de la transacción y el convenio de colaboración, en donde se señala por parte de los concejales que se aprueba. Sin embargo, esa aprobación, su señoría, es negada por los mismos concejales, según se da cuenta en el informe 697-419 del 23 de mayo del 2019. Cristian Palacios García da cuenta efectivamente que no se les explicó el contrato de transacción, tampoco se les explicó el pago que se iba a generar a este estudio jurídico. Lo mismo se declara por Roxana Guerra Araya, que ni siquiera era la secretaria municipal, ella se le llamó en último minuto para que concurriera. Lo mismo Juan Carlos Díaz Vallejos y Magali del Carmen Cortés Mercado, quien señala el tema de la transacción no fue tema, no se explicó, no se comentó. Eso se ve posteriormente corroborado y ratificado por don Osvaldo Delgado Quevedo, quien presta declaración en sede fiscal, señala efectivamente que estoy muy seguro que nunca se dijo el monto de los honorarios a pagar a los abogados Bocelán y Briones. De hecho, recuerdo que la concejal Loreto Campbell reclamó porque la minera descontaría el monto de las ayudas prestadas por el aluvión en Paipote. Entonces es claro que nada se dijo de los honorarios porque si no ella y posiblemente los demás habrían reclamado también. Eso, magistrado, también se encuentra corroborado a la luz de Cristian Brito Gajardo, el presta declaración el 22 de octubre del 2018, que señala efectivamente en el mismo sentido que las otras 5 personas no se explicó el contenido de la transacción, ni tampoco se mostró la copia del mismo. Pues bien, el acta figura que sí se explicó, y posteriormente es importante tomar en consideración esto porque lo anteriormente indicado se traduce en un reclamo y una revocación del mandato que finalmente no tuvo efectos. Pero eso no es lo único importante de esto. También es importante tomar en consideración que en ese escenario, en el escenario del Consejo Municipal, que es un acta pública, en donde se desarrolla la explicación de antecedentes, de manera incomprensible participó don Miguel Troncoso ejerciendo una explicación que nada decía relación con la naturaleza misma de la creación y el desarrollo de un consejo extraordinario. Esto, finalmente, tiene su correlato, porque esta transacción no se explicó, en esta transacción nos invitó a conversar, y esta transacción no fue pública. Esta transacción fue privada, se autorizaron las firmas ante notario, y no se pudo acceder, su señoría, a la transacción porque la transacción estuvo amparada por la ley de transparencia y únicamente, tanto los concejales como cualquier otro tipo de interviniente pudo tener acceso únicamente elevando solicitud en el marco de dicha normativa. Y finalmente se terminó suscribiendo en contrariedad al derecho y a la normativa legal vigente, tal como lo vengo señalando, este contrato de transacción privado, en donde por un lado se establece el pago en las cláusulas séptimas y octava, en la cláusula sexta y séptima, pero en la octava, que es la parte más importante, que es la vulneración misma de las facultades del municipio. Aquí vamos. Se compromete a reservar y reconocer y declarar a título de transacción sin reservas la inexistencia de daño ambiental alegado a las demandas, denuncias o acciones existentes de esta fecha, así como el cumplimiento cabal e íntegro de Compañía Contractual Minera Candelaria y Ojos del Salado. Esto, su señoría, es vital, porque en definitiva lo que aquí está haciendo
Osvaldo Delgado Quevedo es renunciar a estos deberes propios del cargo que ni siquiera es que estén incorporados en el plan de desarrollo comunal, su señoría. Son a lo menos 8 cuerpos legales que establecen su obligatoriedad para defender finalmente el medio en el que se desarrolla su comunidad. ¿A cambio de qué? A cambio de 7 millones de dólares, tal como lo hemos señalado. Y nuevamente esto se ve traducido también en la cláusula 10ª, en donde no solamente se renuncia a los deberes del cargo presentes, sino que se otorga el más completo, amplio, total finiquito. Es decir, renuncia a la eventualidad de que puedan existir incluso daños futuros. Por esto fue conocido por Magali Cortés, que es una concejal de la comuna de Tierra Amarilla, quien, tomando consideración y conocimiento del contrato de transacción, lo que solicita finalmente en noviembre del 2018 es que se efectúe una revocación del mandato y que finalmente se termine anulando este contrato de transacción, lo que finalmente no tuvo efectos buscados y finalmente lo que sucedió es que se terminó incorporando, es decir, este delito de cohecho que se suscribe con la transacción finalmente tuvo los efectos de incorporar este dinero, que eran 2.070 millones en arcas de la municipalidad que no tuvieron ningún tipo de destino de reparación, mitigación del medio ambiente, y por otra parte, esta cantidad de millones de dólares al estudio jurídico que ya se señalaba en la formalización. Esta vulneración de derechos, esta aceptación o solicitud de beneficios económicos, esta incorporación final, se tradujo en que Osvaldo Delgado no solo desconoció sus deberes funcionarios, sino que desconoció la realidad ambiental que vive la comuna de Tierra Amarilla. Y esta realidad ambiental que vive la comuna de Tierra Amarilla, su señoría, no solamente se ve traducido en una experiencia palpable de las personas que viven ahí, sino que también se ve traducido por una evolución de los niveles estáticos de los pozos. Esto tomando en consideración las distintas líneas de tiempo en función de las calificaciones de la resolución de calificación ambiental, en donde se verifica que a partir del año 2009 hasta el año 2012, que es los tiempos de medición, ha existido un descenso importante en los niveles del caudal del río de Copiapó, lo que finalmente se tradujo en daño, lo que finalmente se tradujo en una sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, sanción que a su vez tuvo la gran finalidad y tuvo la virtud, previsto también en el artículo 18 de la ley 20.600, que se le permitiera al Consejo de Defensa del Estado a volver a presentar una demanda, a pesar de que Osvaldo Delgado Quevedo ya hubiese renunciado a la presentación de la misma y a no perseverar en la misma. Esa es, su señoría, la construcción del delito de cohecho, los antecedentes conforme a los cuales el Ministerio Público da cuenta de la existencia del derecho, da cuenta de la participación de los imputados. En relación con la letra C, efectivamente, el Ministerio Público ha solicitado una cautelar de baja intensidad, como puede ser el arraigo nacional, pero este se funda básicamente en 3 antecedentes. El primer antecedente, efectivamente, es un hecho grave, gravísimo, probablemente uno de los más graves de la comuna que nos convoca. Sin embargo, es un hecho que ya se encuentra patente, ya sucedió, y probablemente esto se traduce también en la vulneración de deberes funcionarios y la suscripción de una transacción que ya, tal como lo he señalado, se encuentra en su fase de consumación y agotamiento del delito. De tal forma que no existe ni peligrosidad social, ni peligrosidad para la seguridad de la víctima, dado que el hecho ya sucedió. Ya en ese contexto, el Ministerio Público, desde la perspectiva de las cautelares, solicita esta cautelar de arraigo nacional, y desde la perspectiva del plazo, solicitamos un plazo de 6 meses de investigación. Eso es, su señoría. ¿Traslado a la defensa? Gracias, su señoría. Su señoría, tal como lo señaló el señor fiscal, él puso en conocimiento nuestro la minuta de formalización en el día de ayer. Por lo tanto, es más o menos evidente que no hemos tenido el tiempo necesario para preparar un argumento diferente a lo que él ha presentado hoy día, de modo que
convencer al tribunal acerca de la inexistencia de un hecho ilícito o de la falta de necesidad de cautela en estas condiciones es una tarea prácticamente imposible. Dicho eso, quiero decir que ni Compañía Contractual Minera Candelaria, ni sus ejecutivos, ni en particular don Miguel Troncoso Guzmán, incurrieron en acto ilícito alguno con ocasión de la discusión de los contenidos de los contratos de transacción y convenio de colaboración suscritos con la Municipalidad de Tierra Amarilla por un aporte total de 47 millones de dólares. En segundo lugar, la posición de la compañía ante todos los organismos y autoridades ambientales y sectoriales ha sido siempre de colaboración y disposición a mitigar cualquier impacto ambiental o de otra naturaleza que su faena minera haya podido producir. De hecho, durante la tramitación del estudio de impacto ambiental, Candelaria 20.030, Compañía Minera Candelaria se hizo cargo de todas y cada una de las observaciones formuladas por la municipalidad que el señor fiscal ha mencionado reiteradamente durante su intervención. Candelaria ha tenido siempre la plena convicción de que ninguna de sus actividades ha generado el daño ambiental que se le atribuye. Su señoría, impacto ambiental y daño ambiental son conceptos técnicos y son distintos. De hecho, a la fecha de celebración de la transacción y el convenio, septiembre del año 2015, nunca nadie, ninguna autoridad había sostenido la existencia de daño ambiental. La resolución de la que habla el señor fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente data de noviembre del año 2016, es decir, 1 año y 2 meses después de la suscripción de esos contratos, pero además ni siquiera se encuentra firme al día de hoy. Fue en esa convicción que Compañía Contractual Minera Candelaria estuvo dispuesta a discutir con la municipalidad y sus asesores una forma de poner fin al conflicto, que era un conflicto artificial, como el mismo señor fiscal lo ha descrito, provocado por la municipalidad y sus asesores. En particular, Compañía Contractual Minera Candelaria ofreció abrir una discusión técnica que confirmara la inexistencia del daño ambiental. Esa discusión, ese análisis, el intercambio de las opiniones de los expertos y las visitas a terreno, nada de lo cual ha mencionado el señor fiscal, no obstante tenerlo perfectamente claro, porque es información que se le ha entregado, condujeron a la municipalidad a concluir acerca de la inexistencia del presunto daño ambiental alegado. No tenemos, señoría, inconveniente con el plazo de 6 meses, dado que la imputación cae solamente ahora, en el sentido que ha descrito el señor fiscal. Esta defensa va a tener que aprovechar esos 6 meses para convencer al Ministerio Público acerca de lo que he señalado recién, y naturalmente entendemos que necesitamos tiempo para eso. Por lo mismo, no nos vamos a oponer a la medida cautelar solicitada y los 6 meses nos parecen un plazo razonable. Gracias, don Jorge Ophir. Tiene la palabra el Consejo de Defensa del Estado. Gracias, magistrado. Brevemente, porque los antecedentes ya han sido expuestos por el Ministerio Público y además entendiendo el allanamiento que efectúa la defensa del imputado. No me quedó claro si es defensa de Candelaria, de la empresa, o derechamente del imputado. Entiendo que don Jorge Ophir actúa directamente por el imputado Miguel Troncoso. Perfecto, ya. Perfecto. Bueno, entendiendo esa situación, había cuenta del allanamiento que formula la defensa del imputado Troncoso. Su señoría, aquí brevemente voy a señalar lo que se debe tener en cuenta al momento de decretar una medida cautelar personal, que es la concurrencia de, por cierto, las letras A y B del 140, que son presupuestos materiales de toda medida cautelar, la existencia antecedentes que justifiquen la existencia del delito y presunciones fundadas de participación criminal. Latamente se ha descrito diversa cantidad de antecedentes que justifican la existencia del delito. Quisiera quedarme solamente o remarcar algunos. Los dictámenes de Contraloría General de la República, los cuales han señalado en forma reiterada la calificación de que esta transacción de los 7 millones de dólares, suscrita por escritura privada entre la Compañía Contractual Minera Candelaria y la Municipalidad de Tierra Amarilla, es contraria a derecho. Y es contraria a derecho precisamente porque vulnera el artículo 44 de la ley 20.600, esto es, se otorga una transacción
en términos contrarios a el parámetro que establece dicha norma, por cuanto se está alcanzando sobre la acción de reparación de daño ambiental. Acción de reparación de daño ambiental que el único propósito que puede tener es reparar el medio ambiente dañado, no obtener dinero a costa de eso, y menos en favor de tercero, porque acá su señoría debe tener presente que estamos hablando de una transacción donde la conducta que ha sido descrita y objeto de la formalización consta por escrito. No es una conducta de cohecho o soborno que conste solo del testimonio de ciertas personas. Aquí consta por escrito. Lo que hace la municipalidad, debidamente asesorada, es solicitar un beneficio económico para incumplir los deberes del cargo del alcalde, incumplir los deberes de protección del medio ambiente, ejercicio de la acción de daño ambiental, de impugnar la resolución de calificación ambiental. ¿A cambio de qué? A cambio de la obtención de dinero para el municipio y para terceros, que son los abogados externos. Estamos hablando de una cantidad de 4 millones de dólares que fue a parar a manos de los abogados externos del municipio, respecto a los cuales el Consejo de Defensa del Estado también tiene una querella. Y la conducta del señor Troncoso, en este caso, encargado de la asesoría jurídica de la empresa y que participó en todo el proceso de negociación, lo que hace es aceptar otorgar ese beneficio económico para que el alcalde contravenga los deberes de su cargo. Esto lo señala claramente al día de hoy los cargos que han sido formulados por Contraloría General de la República en los sumarios administrativos que se llevan a cabo al efecto. Y estos mismos antecedentes, su señoría, dan cuenta de presunciones fundadas de participación criminal, esto es, hechos conocidos, a través de los cuales se descubre un hecho desconocido, cuál es la participación de este imputado. También quisiera agregar los informes policiales de la Brigade del 18 de febrero de 2018 y del 23 de mayo del 2019. Este último en particular, su señoría, es de especial interés, por cuanto en este último informe del 23 de mayo del 2019 están las declaraciones de los concejales que dan cuenta que se le ocultó la transacción. Este contrato de transacción, que fue supuestamente aprobado por el Consejo Municipal, no fue tal. Así lo señala Cristian Palacio, concejal, en este informe policial. Y señala claramente lo siguiente, dice: puedo afirmar que se nos ocultó a los concejales la información concerniente al contrato de transacción por parte del alcalde Osvaldo Delgado Quevedo y el ex administrador Jaime Bahamondes Cabrera, como también que se pagaría a los abogados externos la suma de 4 millones de dólares. Señala también este mismo testigo concejal que esta información de los 4 millones de dólares y de esta transacción no pasó a discusión ni votación del Consejo. Eso lo crearon el alcalde Osvaldo Delgado, el administrador Jaime Bahamondes y el abogado Jorge Brito, además del abogado de Candelaria Miguel Troncoso con el gerente Peter Quinn. En este mismo sentido, declara también su señoría Roxana Guerra, a quien se le llevó desde otro departamento, desde Dideco, para que ejerciera las funciones de secretaria municipal, porque, para variar, la secretaria municipal de la época, Marcia Latorre, no estaba en estas instancias tan relevantes. ¿Y qué es lo que dice esta testigo? Dice: puedo indicar que estando en mi puesto de trabajo como directora de la Dideco de la Municipalidad de Tierra Amarilla, llegó de improviso el administrador municipal, don Jaime Bahamondes Cabrera, también creado por el Consejo de Defensa del Estado en una impresión de aquella reciente, quien me señaló textual que había sacado el premiado, porque había consejo extraordinario para sacar el acuerdo del convenio de Candelaria. Yo le señalé que nunca había participado en ningún consejo, señalándome Jaime Bahamondes, que no me preocupara porque él iba a leer todo el acuerdo, y yo solo debía hacer acto de presencia como secretaria municipal y subrogante. ¿Qué más señala? Que es de interés para lo que estamos discutiendo, su señoría. Los hechos expuestos, claro que sí se ocultó información, dice. Toda la sesión giró en torno al convenio, no sobre el pago de los 4 millones de dólares a los abogados por la transacción. Eso no se entregó ningún antecedente. En el mismo sentido, el mismo informe policial, Juan Carlos Díaz Vallejo, otro concejal, dice: a su pregunta, nada se nos entregó oportunamente, por ello no pudimos analizar en profundidad lo que se estaba informando. Casi se nos obligó a firmar el convenio fase 1 y fase 2. Como este convenio beneficiaba a Tierra Amarilla, todos creímos que se nos estaba informando de buena forma. Dice: de la transacción nada se nos informó, se nos ocultó esos antecedentes. Siempre la sesión giró en torno a los proyectos que financiaban
la fase 1 y fase 2 del convenio. En el mismo sentido, Magali Cortés Mercado, también concejal, que participó en esta sesión de Consejo Pleno donde concurrió el imputado acá presente, señor Troncoso, en representación de Candelaria. Tuvo participación en la formación de consentimiento de su empleadora, que es la empresa Candelaria, quien también está creyada por el Consejo Constitucional del Estado en cuanto a su responsabilidad penal por la persona jurídica. ¿Y qué es lo que dice este concejal? Dice, bueno, el que leyó el convenio fase 1 y fase 2 fue Jaime Bahamonde. Obviamente a todos nos parecía bueno y finalmente lo aprobamos, siempre creyendo de buena fe lo que se está planteando en torno a Tierra Amarilla favorecería a la comuna. Dice, se nos ocultó información muy relevante por parte del señor Osvaldo Delgado y Jaime Bahamonde. Después, el tema de la transacción no fue tema. No fue tema. Todos señalan y confirman también la propia declaración del señor Troncoso, que está en el informe policial del 18 de febrero de 2018, de la BRIEC, da cuenta que participó en las negociaciones, da cuenta que participó en este consejo extraordinario y da cuenta, en definitiva, de lo que ocurrió para los efectos de la aprobación de este convenio. Y finalmente, con esto quisiera terminar, su señoría, insisto, todas estas conductas, este ofrecimiento de dinero, consta por escrito. Eso alivia de manera contundente la necesidad probatoria, porque está ahí, en la transacción. Y en la transacción a lo que se obliga a la municipalidad es precisamente a efectuar actos en contravención a los deberes del cargo del alcalde en materia ambiental. Principalmente, no perseverar en el ejercicio de la demanda ambiental, supuestamente estaba presentada. Renunciar al ejercicio de las demandas ambientales, otorgarse finiquito de todos los temas relacionados con el medio ambiente y no impugnar la RCA. Fíjese, su señoría, y aquí la ganancia para la empresa de Candelaria, en definitiva, que está representada por el señor Troncoso. Fíjese, su señoría, que el objetivo de la minera era remover todo tipo de obstáculos que hubiesen impedido la continuidad operacional. Y lo que hace es pagar para obtener estas autorizaciones. Pagar por sacarse la demanda de daño ambiental, pagar por obtener remover este obstáculo que significaba tener a la municipalidad que pudiese impugnar la RCA. De hecho, la eficacia de este convenio, de esta transacción, queda sujeta a una condición suspensiva. ¿Cuál es? Que queda firme la resolución de calificación ambiental de continuidad operacional de Candelaria hasta el año 2030. Luego no cabe duda, su señoría, que acá lo que se hace es pagar por obtener las autorizaciones necesarias. ¿Y se les paga a quién? A autoridades comunales. Y eso es un delito de soborno, su señoría. Por lo menos en el estándar que exige en materia de cautela el artículo 140. Y en cuanto a la necesidad de cautelar, su señoría, efectivamente nos parece que para garantizar la comparecencia del imputado a los fines del procedimiento, consideramos que el arraigo nacional es adecuado, se encuentra acorde a los parámetros exigidos por el legislador en relación a la proporcionalidad de la eventual pena que está asignada a este delito, por lo menos la pena privativa de libertad. Es por ello, magistrado, que nos adherimos a la petición del Ministerio Público en orden a imponer estas cautelares que han sido solicitadas respecto al imputado presente. Perdón, en cuanto al plazo de investigación, don Juan. Sí, estamos de acuerdo con los 6 meses. Bien. ¿Algo más que agregar los intervinientes previo a resolver? No, su señoría, muchas gracias. Bien, en lo que dice relación a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, teniendo presente que en la presente audiencia se han otorgado antecedentes suficientes por parte del ente persecutor que dan cuenta tanto de la existencia del delito como los indicios de participación del imputado en los mismos, presunciones fundadas de participación, y teniendo presente que la medida cautelar solicitada se condice con la necesidad de cautela que esta magistrada advierte a la luz de los hechos puestos en conocimiento de este tribunal como materia de la formalización, se fija como medida cautelar respecto del imputado el arraigo nacional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 155
letra D del Código Procesal Penal. Y no habiendo oposición por parte de los intervinientes, se fija un plazo de investigación de 6 meses a contar de esta fecha. Quedan personalmente notificados de todo logrado y resuelto en esta audiencia, oficios a Policía de Investigaciones para comunicar la medida cautelar precedentemente decretada. ¿Alguna otra solicitud en esta causa de los intervinientes? No, señoría, No, gracias. Señoría. Lo logrado se pone término a la audiencia. Muchas gracias por todas las intervenciones. Gracias, señoría. Hasta luego. luego, colegas. Que tengan buen día. Hasta luego. Buenos días, señoría. Buenos días, colegas.